Los tiempos de pasado en español. En español hay 4 tiempos en el pasado. El pretérito indefinido o pretérito simple, que es en inglés el preterite. El pretérito imperfecto, el pretérito perfecto o presente perfecto y el pretérito pluscuamperfecto. El pretérito indefinido se utiliza para hablar de una acción que terminó en el pasado, en un tiempo que ya acabó. Ejemplos: Juan estudió ayer en la biblioteca. La semana pasada estuve en París. Hace 2 años conocí a mi mejor amigo. El pretérito imperfecto se utiliza para hablar de una acción habitual o repetida en el pasado y normalmente puede ir acompañado por expresiones temporales que indican repetición, como todos los días, frecuentemente, siempre, a menudo, etc. Por ejemplo, en la escuela secundaria jugaba al tenis. Fijaros en la diferencia entre estas dos frases. En Navidad viajé por Europa o en Navidad viajaba por Europa. En la primera, en Navidad viajé por Europa, significa que una vez, solamente una vez, una Navidad viajé por Europa. Y si digo en Navidad viajaba por Europa, quiere decir que muchas Navidades, más de una Navidad, más de 2 Navidades, viajaba a Europa con la familia o con quien fuera. También usamos el imperfecto para hablar de acciones simultáneas, de acciones que ocurren a la vez, en el mismo tiempo. Por ejemplo, mientras mi compañera de piso preparaba la cena, yo ponía la mesa. También usamos el pretérito imperfecto para las descripciones. Una situación, un estado emocional, características físicas, también para hablar de el tiempo y de la edad. A continuación podéis ver algunos ejemplos. Hacía un calor insoportable y el aire estaba muy húmedo. Estamos hablando de las condiciones climatológicas. El otro día estaba muy nerviosa porque tenía un examen. Estamos hablando del estado emocional. Ayer vi a Julia, llevaba un vestido verde y zapatos de tacón. Estamos describiendo la ropa que llevaba Julia. Cuando yo digo quería comprar un regalo para mi madre en una tienda, no estoy hablando en pasado. Lo que estoy haciendo es utilizar una forma más educada, más polite. Quería comprar un regalo para mi madre. Si yo digo quiero comprar un regalo para mi madre, es un poco más rudo, menos polite. Cuando hablo del tiempo, pues utilizo el imperfecto también en pasado. Eran las 10 de la noche cuando sonó el teléfono. Y cuando hablo de la edad, cuando tenía 15 años empecé a estudiar español. No digo cuando tuve 15 años, sería incorrecto. El contraste entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto es bastante complicado, porque en inglés no hay tiempos verbales diferentes para expresar el contraste. Como ya hemos comentado antes en la diapositiva anterior, el imperfecto se utiliza para hablar de acciones habituales y el imperfecto de acciones que suceden una sola vez o un número limitado de veces, pocas veces. Ejemplo, siempre iba en bici a la escuela, pero el día del accidente fui a pie porque tenía una rueda pinchada, flat tire. También utilizamos el imperfecto para hablar de una acción que está en progreso, que está sucediendo cuando ocurre otra, y esta última acción que empieza la expresamos en pretérito indefinido. Por ejemplo, estaba viendo la tele cuando sonó el teléfono. Otro contraste es que el pretérito imperfecto se utiliza para describir, mientras que el pretérito simple o el pretérito indefinido se utiliza para narrar o enumerar hechos, para hablar de eventos. Descripción, por ejemplo, era una noche de invierno. Hacía un frío terrible y había mucha nieve. Estamos hablando del contexto, estamos describiendo el escenario y la situación.
Cuando ya empiezan las acciones, entonces cambiamos al pretérito indefinido. Luis cogió su abrigo, se despidió de nosotros y salió a la calle. Son acciones consecutivas, ya no es una descripción. El pretérito perfecto se utiliza para hablar de una acción pasada, pero que ocurre en un tiempo que todavía no ha terminado. Es decir, que tiene relación con el momento presente. Por ejemplo, esta semana he trabajado bien. El pretérito perfecto está acompañado por expresiones temporales que indican que el tiempo no ha terminado. Por ejemplo, este mes, hoy, este año, etc. En clase ya hablaremos un poquito más de este tiempo, porque el uso que hay en España es más frecuente y en ámbitos diferentes que en Hispanoamérica, y ya lo explicaremos más detalladamente en clase. Finalmente tenemos el pretérito pluscuamperfecto, que expresa una acción que es anterior a otra acción en el pasado. Estamos relacionando dos acciones diferentes. Por ejemplo, cuando me desperté todavía no había amanecido. Utilizamos este tiempo para cambiar el orden cronológico de las acciones. Es decir, empezamos a hablar de la acción que ocurrió después, en el pasado, y a continuación hablamos de la acción que ocurrió antes. Esto lo vemos fácilmente en el ejemplo de los Juegos Olímpicos. Cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya se habían celebrado los de Los Ángeles. Fijaros que si enumeramos las acciones manteniendo el orden cronológico en el que ocurrieron, entonces el tiempo que tenemos que utilizar es el pretérito indefinido. Por ejemplo, utilizando otra vez el ejemplo de las Olimpiadas, sería: las Olimpiadas de Los Ángeles se celebraron en 1984 y las de Barcelona se celebraron en 1992. El segundo verbo está entre paréntesis porque no es necesario repetirlo. Si yo digo las Olimpiadas de Los Ángeles se celebraron en 1984 y las de Barcelona en 1992, es correcto. En realidad es más correcto porque no es necesaria la repetición. Y esta es toda la teoría. De momento, en clase vamos a practicar los diferentes tiempos y el contraste entre ellos.